Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra tertulia del miércoles 22 de julio. Mi nombre es Miguel Ángel Núñez Gracián, asistente de la Oficina de Dirección Cultural de la Universidad Industrial de Santander, y quiero darles una cordial bienvenida de parte de la universidad, esa universidad que nos trajimos tatuada en nuestros corazones, trabajar desde aquí, desde la casa, con el mismo ahínco que lo hacemos de nuestra forma presencial en el campus universitario. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que es referente de la plástica en nuestra región y a nivel nacional, el maestro José Germán Tolosa, con la tertulia que se ha denominado el arte como experiencia de vida. Él nos va a hablar sobre cómo el arte forma nuestra sensibilidad para la vida cotidiana. El maestro José Germán Tolosa es maestro en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Fine Arts, doctor en Artes, Producción e Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, España, y está vinculado a la Universidad Industrial de Santander en el IPRED, y además es un personaje de unos valores humanos y artísticos, como buen profesor que es de la Universidad Industrial de Santander. Entonces le queremos dar una cordial bienvenida al maestro José Germán Tolosa para que nos dé un saludo en esta tarde y se empiece a orientar a través de esta tertulia el arte como experiencia de vida. Maestro José Germán, muy buenas tardes y muy complacidos de tenerlo con nosotros. Bueno, muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muchas gracias por su amable invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Y buenas tardes a todas y todos quienes han querido participar de este espacio que se me hace tan bonito para compartir ideas en torno a diferentes temas. Entonces, pues para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, maestro, primero que todo vamos a decirle a la persona pues que como esto es una tertulia, queremos que sean participantes activos, entonces que cada vez que quieran participar, hacer una pregunta con respecto a lo que empecemos a conversar, bien puedan interrumpirnos y nosotros y el operador le habilita el micrófono para que pueda hacer su respectiva pregunta personalmente. Entonces, maestro, sí, permítanme, Miguel, dame un segundo, voy a cerrar ventanas porque justo llegó ¿cómo se llama? Una serenata vallenata de estas que vienen a dar frente a los edificios y se oye durísimo, entonces voy a cerrar un poco, ¿vale? Perfecto. Entonces queremos invitar muy especialmente a todas las personas que sean participantes activos de esta tertulia, entonces no tengan pena y solicitan su habilitación de micrófono para que nosotros se lo habilitemos y puedan hacer las respectivas preguntas cuando quieran, en cualquier momento de la tertulia. Precisamente es una tertulia donde queremos interactuar tanto el maestro José Germán Tolosa, yo que soy el moderador, y ustedes que son los invitados especialísimos también a participar de esta tertulia. Entonces vamos a empezar por como a hablar con el maestro José Germán Tolosa sobre esos inicios del arte, porque también es importante conocer de estos referentes culturales de la región, un poco también como de sus orígenes y de cuáles fueron las motivaciones para elegir el arte como forma de vida también, ¿no? Cuáles fueron como esas motivaciones, como una retrospectiva, un paneo de vivencias a través del arte en su vida. Vale. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos, por si llegaron otras personas. Sí, yo estaba pensando cómo hacer de este momento algo que sea más bien un poco informal y no pesado, sino, digamos, que sea una charla un poco más como desde la experiencia, desde la sencillez y la simplicidad de nuestras propias experiencias, para de pronto bajar un poquito esa idea del arte, de ese pedestal en que solemos nosotros colocarlo, un poco cuando teorizamos demasiado en torno a sus temas y que podamos de una forma un poco más relajada
hablar de estos asuntos, del arte como una experiencia de la vida. Yo me preguntaba, ¿y cómo comenzar una charla de este tipo? Y se me ocurrió que sí es necesario como contar un poquito cómo es que se da ese inicio, como bien lo dice Miguel, como en una experiencia propia, porque si vamos al pedestal teórico, podemos entender que el arte está en todos nosotros, como una experiencia de vida, que realmente es algo que nos acontece cotidianamente, en el que a veces no somos conscientes, en el que a veces sí somos conscientes de ese tipo de experiencias. Entonces sí, se me ocurre que inicialmente podría yo contarles quizás muy brevemente 3 momentos específicos de cómo yo habito esa condición del arte para que de alguna forma me decida yo por ese escenario tan hermoso que es el arte, porque para mí es como una oportunidad que la vida me dio, que yo elegí y que la he vivido intensamente desde que era un niño. Entonces yo creo que empezamos por ahí y después podría leer 2 fragmenticos muy pequeños, diría que párrafos, de Merleau-Ponty y de otra señora que se llama Keith White, de una inglesa, de un librito que me conseguí en España, en Madrid, que dice 101 cosas que aprendí en la escuela de arte. Y dije, oye, qué bonito, ¿no? Como llevar esto para leerlo con los estudiantes, y me ha servido mucho porque para hacer menos duras a veces los encuentros, las clases, yo hago que los estudiantes se tomen la libertad de abrir el libro donde quieran y traen muy pequeños textos, mira, muy breves, donde a veces a través de un párrafo muy corto, a veces 3 líneas, a veces un párrafo un poquito más largo, plantea algún problema sobre el arte. Y ahorita, al abrirlo precisamente, encontré que Merleau-Ponty nos introduce un poco sobre cómo el arte es una experiencia de todos. Es una experiencia que todos podemos vivir y que seguramente vivimos cotidianamente, solo que en otro momento, como lo va a decir Keith White, también se vuelve un constructo cultural con unas normas, con unas condiciones, como en una especie de lenguaje que todos empezamos a hablar, y a partir de ahí es que empezamos a veces a distanciar los conceptos del arte y la experiencia del arte como tal, y por eso a veces algunos nos salimos un poco también de esas posibilidades, precisamente por esa intelectualización del arte como un escenario especial de la cultura. Entonces, comienzo. Me gustaría decir que la he vivido de diferente manera, la experiencia del arte, según sean los periodos de mi vida. Como niño, lo viví intensamente porque viví en las afueras de Bucaramanga, cerca a un aljibe donde había mucha arcilla blanca. Había un aljibe de aguas muy limpias, muy transparentes, aguas que se podían beber. Y para fortuna mía, había mucha arcilla blanca, cuando eso yo no sabía distinguir que era una arcilla propia para hacer cerámica, sino que para mí era un barro bonito, era un barro que era blanco con manchas rojas y me fascinaba. Esa posibilidad con que se me presenta a mí por primera vez la experiencia estética o plástica, si quiero decirlo, era esa posibilidad de jugar, de reinventar, de coger la materia y hacer matachitos con esa arcilla y exponerlos al sol. Para mí fue una experiencia absolutamente definitiva para experimentar ese placer de la humedad de la arcilla, de su maleabilidad, de su plasticidad, de su color e de incluso su olor. Y bueno, les decía que ese momento tan especial fue para mí, podría decirlo hoy de una manera mucho más consciente, una de las primeras oportunidades en que yo puedo vivenciar la experiencia del arte como una experiencia de vida, porque se da de una manera muy natural, se da de una manera muy afortunada, como de encuentro con la naturaleza y con el paisaje, de manera que yo a esa edad habito lo que fuera como lo que en la escuela de arte podría ser un primer momento del currículo de modelado para la escultura básica, porque allí pude experimentar todos esos elementos de la plasticidad del barro, de su color, de su humedad, de la sensación de placer que se tiene cuando tú
con tus manos tocas la tierra y sientes que eso se puede transformar y que además puedes estar haciendo especie de pequeños morracos que podríamos llamar también como primeras intenciones escultóricas. Para mí eso fue un momento fascinante, además que también en ese momento, por el hecho de vivir en las afueras de la ciudad, el hecho de encontrar palos y encontrar como restos de cosas, uno podía fácilmente como recrear, hacer nuevas construcciones. Entonces, ahora lo veo desde ese punto de vista, pero en ese momento era una forma de jugar muy inocente, ¿no? Eso para mí es una primera prueba de cómo el arte puede entrar en una interacción con tus experiencias, incluso desde niño, ¿no? Y por siempre. En un segundo momento, cuando yo, digamos que en la adolescencia, empiezo como a intelectualizar un poquito más, de manera que me compro el álbum de los Beatles, me empiezo a comprar los fascículos que en ese momento se vendían de la Enciclopedia del Arte Salvat, y empiezo a leer y a conocer la historia del arte. Esa emoción también me embarca a mí en una experiencia de querer viajar, de querer conocer y de querer saber más, saber qué hay más allá de la montaña, que es lo que en definitiva me va a empezar a sembrar en mí y a relacionar la experiencia del viaje con la idea del arte. El arte como una experiencia que tiene que ver con la aventura, que tiene que ver con la geografía, con el ir más allá y descubrir e incluso conocer vidas de otros artistas. Eso es una segunda experiencia definitiva que si en principio se vio cultivada por esos fascículos de la historia del arte Salvat, que la pude comprar toda y leerla cuando era adolescente, me puso a mí también en esa necesidad de querer más, de querer incluso experimentar o imitar experiencias que yo veía en la literatura, como cuando leí el libro de Robinson Crusoe y de Daniel Defoe, y quise yo vivir eso, cómo estar en una isla, cómo estar en el paisaje, cómo exponerme a la aventura, y evidentemente traté de hacerlo. Para mí esa experiencia fue importantísima, incluso traté de vivir cerca de un río, en un río en las cercanías de Lebrija por una semana para experimentar ese tipo de situación, aspecto que después se vio un poquito más abarcada en una decisión que tomé cuando adolescente de irme a vivir a la isla de San Andrés, a vivir sencillamente como una experiencia de libertad. Y posteriormente la idea de querer llegar a otra ciudad, de habitar en la capital, de estudiar allí en la Universidad Nacional, donde digamos que empieza a tener una experiencia del arte, aunque más intelectual, también un poco más arrogante, ¿no? Desde el conocimiento del arte, y un poco más arrogante también desde la idea del inventor, de la genialidad, un poco influenciado por esa admiración por los grandes artistas de la historia del arte. Entonces, ahí yo expondría esos tres momentos como una especie de testimonio de cómo en diferente forma yo voy habitando en mi vida desde la niñez esa posibilidad del arte como algo que aparece, algo que acontece, algo que ni siquiera es impuesto, sino que se va dando un poco con la idea del asombro, la idea del gusto, del placer, y el irlo perfilando de una manera un poco más seria, un poco más ya como profesión de vida, como deseo y como meta en la vida. Ahí haría un corte para participación de ustedes, por favor. Maestro, pues yo quería decirle que fue afortunado porque en esa primera etapa, pues, tener la posibilidad de poner todos sus sentidos a disposición de esa primera experiencia, como usted ya llama, escultórica, ¿sí? Fue bastante gratificante porque eso como que detonó un chip y ayudó a que usted definiera definitivamente que el arte era como su camino, ¿no? Entonces, puede ser, y la constancia, como usted dice, en sus tres diferentes etapas, pues igual lo llevó a lo que es hoy un referente cultural, ¿sí? Porque pudo haber igualmente cogido por otro camino, ¿sí? Sí. Pero afortunadamente fue el arte la elección. Sí. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han oído hablar de algo que se habla a veces en los documentales sobre la ley de la atracción. Uno se conecta o no se conecta.
De manera que como para mí la experiencia artística se fue dando como un placer, como una oportunidad de juego, y me la tomé en serio, en ningún momento para mí el arte, la experiencia artística se dio como una imposición o como una gran duda de si sería o no, sino que fue, o sea, siempre estuve, como decimos regularmente, conectado. Yo me conecté desde un principio con la idea de que el arte era algo que a mí me hacía feliz, que me conectaba, que después me preocupó ya como teoría, como desde otros puntos de vista, pero siempre he estado conectado. Entonces es algo que sencillamente sucedió como algo completamente inherente a la vida. Bueno, maestro, no sé, me informaron que intentaron como sabotear la tertulia. Sí. Pero sigamos con nuestra conversación, que es interesante, ¿sí? Entonces, pienso que sí. Y usted hablaba de algo, que el arte intimida a veces a las personas y cómo lograr tener una conversación de arte sin que se intimide con respecto a arte. A veces la gente se siente que como no conoce tal vez el tema, ¿sí?, le tiene temor. Lo mismo que a los espacios. A veces llegan a una sala de exposición y hasta cierto punto llegan y no se atreven a entrar. ¿Por qué? Porque sienten que no van a ser bien recibidos, y por el contrario, se pueden estar perdiendo de una experiencia que es bastante gratificante para el resto de la vida, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Entonces yo concebiría que usted fue bastante afortunado en ese sentido, y que desde esa posición entonces pudiéramos como comentar qué ha sido, por ejemplo, su experiencia o su mejor experiencia de vida con el arte como forma de vida. O sea, sí, porque no todo el mundo logra convertir el arte en un medio para vivir y para hacer lo que le gusta y que puede llegar a proyectarse a los demás y tener un nombre dentro de ese mismo campo, ¿no? Sí. No sé si alguien quiera participar antes de mi respuesta o de mi participación al respecto. Sí, ya estamos normalizados, entonces los que quieran realizar sus preguntas con respecto a esto, con mucho gusto. Tenemos igualmente 12 participantes que son personas casi recurrentes a estos tipos de tertulias, y lo estamos invitando. Yo creo que podríamos tener como primer invitado a Luis Camargo, que es un egresado de la Universidad Industrial de Santander. Qué bueno, y me place mucho ver que está participando también Mauricio Martínez Llori, que es un artista que estudió en España y que estuvo también coordinando el programa de artes plásticas. Entonces, qué chévere, Mauricio, que estés con nosotros. Sí, entonces bienvenidos, y si quieren, pues vamos a habilitarle el micrófono a Luis Camargo, que está ahí pendiente, ¿sí? Bueno, para que le haga su respectiva pregunta. Maestro José, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, comparto contigo eso de que el arte tiene que ver con el viaje y con la aventura. Eso va conmigo y por eso me alegra que usted lo haya dicho. Y de otra manera quería preguntarle que de todas maneras siempre es necesario tener como buenos maestros, buenos profesores para introducirse en el arte, ¿verdad? Sí, completamente. Miren, estoy absolutamente convencido que el arte entra en uno o participa en uno como una experiencia placentera y constructiva, de identificación también con el mundo. Ahorita podemos entrar a revisar unos dos conceptos, tanto el de Merleau-Ponty como uno de John Dewey, que también es Dewey, que habla un poquito de esa parte, de cómo el arte se da como una experiencia entre emociones e ideas, pero en relación con las experiencias que cotidianamente tenemos con el mundo, como una experiencia de acción constantemente. Voy a responder también antes algo a lo que decía Miguel Ángel Núñez, y es que sí, el arte a veces se complica o la experiencia artística mejor se complica y nos inhibimos de ella porque tanto los artistas como en, digamos, ciertos momentos también de las vivencias del arte en las instituciones y las mismas academias, el arte se vuelve también como algo que está dentro de una vitrina y se vuelve un tanto
inalcanzable, inentendible, tanto que ese tipo de situaciones hacen que muchas personas nieguen en sí mismas la sensibilidad que tienen hacia el arte y entren a una exposición diciendo de entrada que no entiendo qué es el arte, ¿sí? Entonces, sencillamente, yo recuerdo que pude vivir situaciones con personas que al entrar a exposiciones decían, bueno, yo voy a ver, pero yo de eso no sé, yo de eso no entiendo, negando de entrada la posibilidad de emocionarse ante un color o ante una forma, o de sencillamente atreverse a decir lo que le venga en gana respecto a lo que pueda ver. Entonces, hay a veces esa negación precisamente por todos esos motivos que pueden darse alrededor del arte como ese constructo cultural un tanto difícil de entender. Cuando es una experiencia que desde los comienzos del hombre está presente y que lo estudian los antropólogos como una necesidad, como una capacidad simbólica inherente al ser humano, a partir de la emoción, de toda esa interacción que constantemente tenemos con el universo y con las cosas. Entonces, no sé si alguien quiera participar antes de que yo siga o entro a leer la frase que les decía de Merleau-Ponty. Roger quiere hacerle una pregunta. ¿Quiere participar? ¿Quiere vale. Le vamos a habilitar. Y Mauricio también. Y Mauricio también, sí. ¿Ya puedo hablar? Sí, muy buenas señor. tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Buenas tardes, Roger. Qué chévere que estés con nosotros. Bueno, sí, aprovechando esta charla, digamos que hay una pregunta que siempre me ha rondado y yo cada vez que puedo, pues, con artistas la hago. Esta vez quisiera, pues, hacerla en este espacio, y es que, digamos, pues Oscar Wilde planteaba que el artista es una bella excepción, pero esa excepción también no vista, digamos, desde quien aprecia el arte, sino desde quien asume el camino del arte, ¿no? Uno recordaría las lecturas de Cioran, donde Cioran plantea que el poeta es poeta porque tiene que serlo, o sea, porque le duele y porque a través de las palabras quiere salvarse, pero a través de ellas sufre. ¿Cómo sería, digamos, la experiencia, maestro, de ese asumir ser artista? O sea, una cuestión es, digamos, ser una persona muy sensible, cercana, digamos, a las experiencias de mundo, al dejarse afectar por ese mundo, pero ¿en qué momento se toma la decisión de asumir como artista ese mundo y esa existencia? Bueno, yo entraría un poquito por el lado de John Dewey, el filósofo, psicólogo y pedagogo norteamericano, que él precisamente habla de esa posibilidad que tenemos todos los seres humanos de entrar en acción con las emociones, a partir de las emociones y las ideas, con el mundo, con las situaciones incluso de conflicto del mundo, de una manera consciente, para hacerla consciente como experiencia estética. Pero todos realmente tenemos en el cotidiano y a lo largo de nuestra vida múltiples experiencias que tienen que ver con el arte. Se dan todo el tiempo por la sencilla razón de que somos seres simbólicos, de que no nos quedamos con la mera funcionalidad de las cosas, sino que somos capaces de darle segundas oportunidades de lectura a todas las situaciones, no solamente a las imágenes, a los objetos, sino también a las situaciones, a los acontecimientos. Sencillamente es un acto de conexión y es necesario repetirlo. Por eso es importante lo que te decía, cuando oímos hablar de eso de la ley de atracción, que en estos días estuve mirando un poco ese tema, y aquí veo que está también Diana Barragán, que es psicóloga y le gusta el tema. Nosotros nos permitimos o no tomar contacto, nos permitimos o no conectarnos. Entonces, sencillamente, el arte puede volverse para uno algo intermitente en nuestra vida y sencillamente eliges otros escenarios, otros territorios, o sencillamente te conectas desde un principio y lo vives intensamente, como en mi caso. En ningún momento, ni siquiera he podido desconectarme. Cuando en una experiencia dramática que tuve en mi vida, quise desconectarme del arte, dije, yo no quiero saber más de eso, eso no sirve para nada, no pude hacerlo. La vida misma me estaba constantemente ya conectando con esos pasos comunicantes que yo había establecido, de verlo todo desde la experiencia estética. Yo no podía ir a un paseo o ir a la mesa de Ritoque sin darme cuenta del color de la tierra o darme cuenta de otras experiencias. Es decir, el mundo te está constantemente dando estímulos y mandando mensajes de que hay
de que hay lecturas más allá de lo funcional y más allá de la mera, apariencia de los objetos. Hay objetos expresivos, como lo dice John Dewey, y estos objetos expresivos se diferencian de esos objetos casuales que son repeticiones de muchos otros que hay, sino que son objetos que se vuelven expresivos porque nosotros somos capaces de otorgarles esa expresión a través de la individualidad, de nuestra experiencia con el mundo. También estoy leyendo un libro muy hermoso que se llama el Museo de la Inocencia, de Orphan Pamuk, que tiene que ver con esto de los objetos. Y es que el tipo a raíz de su experiencia amorosa con una mujer, los objetos empiezan de una u otra forma a reemplazar a esa persona y empiezan a representarle en los olores, en sus formas, porque tuvieron contactos con ella. Esa es una experiencia que regularmente los seres humanos tenemos en nuestra vida a través de los objetos y que los artistas a veces lo transforman a través de lo que denominamos un acto escultórico en el ready-made o en una imagen también apropiada. Entonces, yo no sé, Roger, si te estoy respondiendo, pero es la forma en que yo veo cómo nos conectamos. Ahí creo que vale la pena, antes de darle la palabra a Mauricio, leerles, creo que se conecta bien con el tema, con la pregunta que hace Roger, la frase que les quería leer de Merleau-Ponty, ¿vale? Dice, volver a las cosas mismas es volver a ese mundo anterior al conocimiento del que el conocimiento habla siempre. Todo lo que sabemos lo aprendemos del mundo que nos rodea. El arte estudia el mundo de todas las manifestaciones para después plasmar no solo nuestra manera de mirarlo, sino también nuestra manera de reaccionar ante lo que vemos y lo que llegamos a conocer a resultas de nuestra mirada. El mundo es la fuente de todas nuestras relaciones, tanto sociales y políticas como estéticas. El arte es una parte del mundo y no una parte del mundo. Creo que la frase es completamente consecuente. Perfecto, maestro. Me parece súper el texto y sí pienso. Y además pienso que también las lecturas con el arte es como cuando uno hace amigos, ¿no? Uno trasciende con ellos en la medida de que lo que le transmiten. Y entonces negarse la oportunidad con el arte es negarse, por ejemplo, como cuando uno se niega a tener una amistad emitiendo juicios a priori, ¿sí? Hay que acercarse al arte para poder llegar a ser gran amigo de ese arte. Ahora yo creo que le podemos dar como oportunidad a José Mauricio Martínez Llori, sí. ¿sí? Que está como Alba, ¿sí? Le habilitamos el micrófono. Bienvenido, Mauricio. Jesús, le habilitamos esa Alba. Mauricio. Aló, hola. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, un abrazo, qué bonito espacio, muy interesante oportunidad para compartir experiencias, conocimiento y sobre todo evaluar o indagar sobre esos pequeños espacios de luz que el arte nos brinda para nuestras vidas. Y yo quería hacerle una pregunta muy concreta al maestro Germán, a partir de su experiencia, conociendo concretamente lo que es la cultura del entorno bumangués, santandereano, de toda esta región geográfica en donde hay manifestaciones artísticas muy arraigadas, muy de tradiciones históricas, ancestrales. Y estamos viviendo un proceso de apropiación de prácticas artísticas un poco extrañas, irreconocibles, tal vez inaceptadas, que de una u otra manera generan como incertidumbre en la calidad o en la realidad que la gente espera del arte, en apreciar o en poder decir el arte está muriendo, el arte ya no es lo mismo, el arte es una basura. ¿Cómo podemos, cómo podríamos, por ejemplo, nosotros que tenemos la experiencia desde la academia,
de incentivar no solo en los estudiantes, sino en la comunidad o en la sociedad, un acercamiento más amoroso hacia las nuevas prácticas artísticas, habiendo tenido la experiencia de reconocer muchas propuestas que vienen desde la formación profesional que nos permiten justificarlas, porque las justificamos nosotros. Entonces, ahorita que hablábamos, o que hablaba el maestro de decir que si una persona no va a una exposición porque no entiende el arte, entonces en algún momento alguien por ahí, un amigo me decía, ¿usted para qué estudió eso? ¿Usted va a vivir de eso? Entonces, también yo le decía, pues no hay que criticar los amores que uno tiene. Usted no tenemos derecho a criticarlos. Entonces esa persona me decía, bueno, pero es que el arte hoy en día es una basura, eso el arte, de eso no vive nadie. Bueno, tampoco muere nadie por el arte. Tal vez sean artistas que han muerto por su pasión. Pero aquí he querido formular una pregunta muy concreta. Si ninguna persona ha muerto por el arte, pero maestro, ¿qué cree usted que se puede morir en una sociedad que niega el arte? Yo pienso que en los cambios que ha surtido el arte históricamente, quiero decir que ya no es solamente pintura y dibujo, sino que hay instalaciones y que hay videos y que hay fotografía y hay otras cosas. Quizás no se da en la sociedad una alfabetización suficiente para la lectura de las nuevas formas de arte y por eso en cierta forma lleva a su encapsulamiento y a su frialdad. No es por incapacidad de lectura. Los seres humanos tenemos una infinita posibilidad de ser sensibles hasta ante las nuevas experiencias, pero ese encapsulamiento de las obras de arte en una especie de vitrinas inalcanzables dan al traste con la sensibilidad, incluso para que precisamente muchas veces digamos, ese arte es difícil de entender. A mí me impacta muchísimo cómo, por ejemplo, los estudiantes de arte en general muchas veces pasan por alto la lectura de una simple pintura histórica porque ya está muy allá, porque está en la supuesta lejanía de la historia y perdemos de hecho la relación viva que debemos establecer con lo histórico para poder vivir lo contemporáneo. T.S. Eliot o Thomas S. Eliot lo dice claramente en su bello artículo sobre la tradición y el talento individual. Para ser grandes creadores no podemos perder el vínculo con la tradición, de saberse ese respeto y de lo vivo que hay en ello, de la admiración que nosotros podemos tener por ello. Voy a poner un ejemplo. Es maravilloso cómo la pintura de los comedores de patatas de Van Gogh, los comedores de papas. Fíjate que Van Gogh en ese momento no se consideraba ser un buen pintor. Parece que apenas estaba descubriendo la plasticidad de la pintura y él lo cuenta a su hermano Theo. Pero resulta que a pesar de eso, la emocionalidad, la pasión de Van Gogh para lo que quería concretar allí, a partir de su relación con el mundo, con los campesinos que allí va a pintar, con los trabajadores, es tal que esa pintura es considerada incluso como la primera obra maestra de Van Gogh. Hay 4 figuras, creo que son 4 o 5 figuras que están alrededor de una mesa comiendo papas y Van Gogh, en su afán por ser expresivo y por entender la dificultad que tienen estos seres humanos, estos campesinos, deforma un poco sus rostros y los vuelve caricaturescos. Los exagera incluso, pero lo más impresionante es que bajo la luz de esa lámpara que ilumina la mesa donde ellos están sentados, esas manos huesudas tratan de coger esas papas para comerlas. Y esas manos huesudas están hablando de unos campesinos que se han ganado ese alimento, que lo han trabajado, que han trabajado la tierra. Eso le da a esa pequeña pintura
y pongo pequeña entre paréntesis, una dimensión maravillosa de lo que es la relación del artista con una sociedad, asumirse político frente a los acontecimientos, pero fíjate que muchas veces no leemos esas cosas al ver las piezas de las obras de arte. Nos olvidamos de leer y empezamos a vivir una especie de superficialidad de las cosas. Si no leemos eso, si no leemos la historia, si no leemos una pintura de los elementos que el artista coloca allí para poder entender que Van Gogh quiere asumir una posición política sobre los trabajadores o los campesinos franceses en ese momento y esa relación de ellos con la tierra, ¿cómo podemos esperar que leamos obras que han cambiado en su forma de ser, que ya no son meramente pinturas, sino instalaciones donde se colocan objetos encontrados y simplemente los vemos como basura, los vemos como mesas recogidas que no tienen significado? Ahí es importantísimo. Por eso digo, hablar de una alfabetización de las cosas. Hay un teórico que habla sobre la sociedad del espectáculo y es Guy Debord. Guy Debord dice que precisamente nosotros nos volvemos incapaces de sentirnos, incapaces de ser felices, incapaces de encontrar un lugar y de encontrarnos a nosotros mismos incluso en nuestras casas, porque el espectáculo está por todas partes, pero un espectáculo que no sensibiliza, un espectáculo que va desde la superficialidad. Hemos perdido la capacidad de asombro, la capacidad de darnos el tiempo necesario para leer las cosas. Una mesa puede tener dos lecturas. Una mesa puede ser una simple mesa funcional donde se colocan los platos y soporta un frutero. Esto se lo digo a los estudiantes cuando les enseño escultura. O una mesa puede ser un artefacto de memoria que nos puede hablar de la abuela o de ese lugar específico de la familia donde nos reunimos y compartimos, que en el caso de Van Gogh se vuelve hermosísima porque es la que refracta toda esa luz que baja de la lámpara y alrededor de la cual los campesinos se reúnen para consumir esas papas. Es un lugar político, es un lugar geográfico, pero perdemos la sensibilidad y la capacidad de leer. Eso es lo que pasa, eso es lo grave. De ahí la función tan importante que tenemos en las escuelas, en los colegios y en las facultades de arte para tomarnos el tiempo de poder no perder la sensibilidad ante ese mundo que nos ciega, que nos vuelve amnésicos y que nos niega prácticamente la capacidad del asombro y la capacidad de darle segundas oportunidades de lectura a las cosas. Eso pienso es lo que en cierta forma pasa. Gracias. Bueno, maestro, súper interesante ese punto de vista y verdaderamente es razonable que usted diga que se pierde muchísimo, sí, porque los artistas se ven al contexto histórico en que se está viviendo y precisamente ese contexto histórico desde un punto diferente que es sobre la parte de toda esa cantidad de valores estéticos que puede incluir una obra de arte como es el color, la forma, la textura o todo lo que puede llegar a transmitir, sí se estaría perdiendo uno muchísimo de no darse la oportunidad, ¿sí? Un verdadero artista es aquel que logra crear una cantidad de lecturas totalmente diferentes, así no sean las mismas que tenga previstas el mismo autor de la obra, ¿no? Creo yo. Sí. No yo. Sí, mira, precisamente el segundo párrafo que tenía preparado, que encontré en el librito de las 101 cosas que aprendí en la escuela de arte, la número 13 dice, y la escribe la persona que publica el libro, la chica que es una inglesa, dice: cada generación tiene la oportunidad de reinventar el arte a su imagen y semejanza. Como el arte es un acto descriptivo, es inevitable que lo que describe refleje el sesgo del momento que vive cada generación. Fíjate el compromiso que tenemos nosotros de leernos en ese contexto generacional. El arte no es el reflejo estricto de una época, sino una interpretación de la misma. Si no interpretamos, no hay. Simplemente vemos cosas inertes de una civilización amnésica, de una generación dormida, sino una interpretación de la misma expresada en un lenguaje en permanente transformación. He ahí 3, 4 líneas
con los que nos responde esta escritora. Me gustaría que hubiera más participación antes de que yo pues, pueda seguir. Y queremos que sea una participación activa de estas personas que tenemos en el chat desde este momento. Los que quieran simplemente tienen que pedir que se les habilite el micrófono y con mucho gusto. Interesante la portada de ese libro que tiene en sus manos, maestro Duchamp. Es arte, ¿sí? Entonces, porque es como, está deshabilitado su micrófono, maestro. Hay que habilitarlo. Sí, que es una joyita que la cuido mucho. Fue una fortuna encontrarla. Creo que fue en una de esas tienditas de exposiciones que hacen en Madrid y no lo suelto porque a los estudiantes les entretiene mucho que al azar encuentren un tema que en 4 líneas resume una cantidad de cosas para que hablemos por un rato sobre cada uno de esos temas. Es maravilloso. Sí, como esas frases como cliché que dicen que menos es más. A veces sí, uno Sí, siente claro. más significado en unas cosas, incluso una imagen. Por eso el arte es tan importante, porque una imagen le puede decir a uno muchísimo más, ¿sí?, que un texto completo. Roger, Sí, es que los discursos pesados a veces pueden confundir más que revelar. Sí, señor. Roger nos está pidiendo otra vez, quiere que le habiliten el micrófono, entonces por favor, Roger. Sí. Ya habilitamos el micrófono. ¿Listo? Ya está habilitado el Muchas micrófono. gracias. Muchas gracias. Maestro, digamos que esa es una problemática muy fuerte, sobre todo primero acercarse a la tradición, ¿no? A comprender, digamos, los valores históricos, pero en elementos estéticos, en clave estética, en clave pictórica, escultórica o en otra representación. Y pues, maestro, también pienso que hay otro elemento fundamental, y cito a Guillén Apollinaire, cuando él hablaba un poco del reconocimiento de la tradición, pero que esa tradición hay que tenerla como al Padre, ¿no? Al Padre hay que amarlo, hay que añorarlo, hay que conocerlo, hay que quererlo, pero en algún momento en realidad tienes que dejarlo en la tumba para poder ser. Entonces digamos que ese es otro camino también que es muy interesante, digamos, que se plantee, ¿no? Como discusión. Ya, que el momento en que tengo la tradición, pues ya también tengo que reconocerla, pero también tengo que dejarla un poco para entender un nuevo camino. Y pienso que esa es una de las cuestiones que se enfrenta uno en la enseñanza del arte, y es cómo se tiende ese camino y cómo se asume, ¿no? Porque es una cuestión muy personal también. Roger, absolutamente claro lo que dices. Sí, hay que saber cómo se asume esa relación, ¿no? Cuando mencionaba lo de T.S. Eliot, él incluso lo es claro cuando lo menciona también. O sea, sí es importante tener ese reconocimiento de la tradición, la lectura, y también tener la suficiente aventura crítica, lo que llamaría más bien el riesgo, ¿no? Que es lo que te da como esa particularidad, esa capacidad de asombro propia, la que aporta una nueva lectura y corresponde a lo que Eliot diría que es como el brío, ¿no? del talento individual, para que pueda emerger realmente esa particularidad que usted le puede aportar, ¿no? Es la mesa de Van Gogh, es la mesa de Van Gogh, pero la mesa de hoy puede ser otra, ¿no? Puede ser la mesa de los migrantes, puede ser la mesa de la muerte, como nos lo puede plantear Doris Salcedo. Entonces, cuando damos o aportamos precisamente esa dimensión en lo que nos está diciendo Kit White, que es saber cómo interpretar, ¿no? Ese momento, hacer una nueva interpretación de ese momento histórico que te tocó vivir, claro. Es completamente claro lo que dices, claro, estoy de acuerdo. Sí, maestro, el maestro Martínez Llori hablaba de algo de ahora que migramos a estas nuevas experiencias que nos está ofreciendo pues el cambio de vida como es esta pandemia, pues cuáles son las estrategias nuevas, porque si hay algo que nos estamos perdiendo de la presencialidad, que es ese contacto directo visual con las obras, ¿sí?
que nos puede llevar al detalle de la textura, del desgrafiado, de la línea de trazo, de ese color, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias entonces para ahora llegar desde la virtualidad? Si usted nos dijo que ahora hay videos, hay performance que se transmiten, el arte es una forma esencial ahorita para todo el mundo en esta época, pero ¿cómo lograr ese arte, como esa pintura, ese dibujo, lograr la sensibilidad que se logra en la presencialidad? ¿Tú me preguntas a mí o le preguntas a otra persona? Al que quiera contestar, pero directamente a usted, maestro, que es el invitado de esta tertulia. Gracias. Bueno, me gustaría ahí ahorita, además de mi participación, poder oír qué opina otra persona de las que están participando, porque es interesante y es un tema un poquito difícil. Yo diría que lo que acontece un poquito con lo que está pasando de poder, por ejemplo, a mí me ha tocado el semestre pasado desarrollar el semestre, por ejemplo, una tutoría de pintura y tener que evaluar y hablar y referirme a imágenes que me están llegando a través del computador sobre una construcción que tiene que ver también con la materia, que tiene que ver con capas de pintura, que tiene que ver con una realidad que es el mismo ente materializado lo que es el acontecimiento plástico, además del mensaje, ¿no? Porque, claro, del mensaje me puede estar hablando el estudiante y me cuenta cosas y me dice cómo se me ocurrió y qué es lo que quiere decir. Pero fíjate que yo en esa distancia tecnológica no puedo ser preciso y casi que tengo que pasar por alto ciertos elementos que son inherentes a la pintura y que no son necesariamente tan inherentes a lo fotográfico, porque tienen que ver en cómo se construye, cómo queda el gesto, ¿sí? Qué tan gruesa es la pintura, si la transparencia tiene que ver, porque en la construcción artística sabemos que todo tiene que estar entronizado, ¿cierto? Porque no es solamente que a través de la forma o a través de la imagen creada yo esté hablando de revolución o de lo político o de la melancolía, sino que la misma materia entra en consonancia, ella misma me habla. Entonces, si no hay esa simbiosis, difícilmente puedo decir si es bueno o malo o si está bien lograda. De manera que, en cierta forma, estamos sacrificando una parte a través de esta enseñanza que requiere ese momento de presencia, de diálogo con la materia. Mira que eso pasa un poquito con ciertas manifestaciones del arte contemporáneo, como ciertas instalaciones que tienen que ver con lo documental, con experiencias in situ con el paisaje o con las personas, lo que llamamos arte relacional también, porque al volverse un arte donde entra a tener mucha importancia la relación con las personas, la presencia de grandes objetos y en grandes espacios, incluso históricos, la experiencia plástica, la experiencia estética o poética, incluso muchas veces empieza a perderse porque existe porque puede dársele mucho peso a la creencia de que eso ya no importa, de que solamente es un arte que revoluciona y que se basa en las ideas de interacción solamente. Pero una instalación o una relación paisajística y una relación con las personas está íntimamente ligado también con lo estético, con lo compositivo, con el color, con lo textural, con todo. Entonces, esa distancia que a veces perdemos, esa toma de relación, es la que nos hace creer que el arte contemporáneo no vale la pena y que es basura, y que entonces lo que pasa es que el artista ya no hace arte, sino que hace trabajo social o hace arte que le compete a cualquier otra persona menos a un artista. Fíjate, porque pueden crearse esas distancias que las damos por separadas, las desvinculamos. Sí, de acuerdo. Entonces, como usted dice, quisiéramos oír como otras personas que puedan... Sí, sería bueno. Aportar como a esta tertulia, ¿sí? Antes de dar paso pues a la continuidad de los procesos que han sido impactados en su vida a través del arte como un medio de vida del maestro José Germán Tolosa. Entonces, no sé si alguien quiere, con mucho gusto le habilitamos el micrófono.
Pues si no, maestro, pues tenemos que seguir. Creo que está dura la participación. Tiene deshabilitado el micrófono otra sí. Diana Consuelo, usted podría participar desde el punto de vista de la psicología. ¿Cómo ve usted esta relación del arte como una experiencia de vida, como una experiencia íntima? ¿Qué opina, Diana? ¿Le habilitamos el micrófono entonces? Sí, Parece que ya no está. Ya no está, no, ya no está, ya salió. Pues también podemos, cualquiera. Sí. Bueno, pero entonces prosigamos mientras les entra la valentía. Está deshabilitado el micrófono, maestro. Buenas tardes. Ah, ya, Andreina. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, quisiera agregar al punto que hablábamos acerca de la dinámica que ahora hacemos respecto a la virtualidad y a la realidad. A mí me parece, en mi opinión, que el arte definitivamente es la sensibilidad, tanto como la piel humana. El arte necesita esa sensibilidad a los sentidos, como decía el maestro, el captar presencialmente su textura, su color y lo que en el momento, cuando uno está enfrente del cuadro, de la escultura, lo que esto transmite, porque inclusive cada persona se lleva una sensación diferente de una misma obra, ¿no? Entonces, a mí sí, definitivamente, ahorita porque las circunstancias nos ponen en esta forma, pero deseamos volver a la realidad y poder admirar el arte, y como le digo, esa es la sensibilidad tan casi que humana también. Definitivamente, a pesar de que es algo material, existe muchísimo toda esa sensibilidad. Gracias. Sí, bonito. Mira, yo creo que una de las cosas más maravillosas que nos tocó a nosotros vivir en el arte contemporáneo fue definitivamente la forma diferente de abordar no solo temas, sino también materias y otras objetualidades y otras circunstancias. A mí me parece increíble recordar que Sir Joshua Reynolds, que fue director de la Academia de Artes de Londres, de la Real Academia, de la Royal Academy of Arts, en ese momento, si se le preguntara qué era lo adecuado para el arte, qué sería lo adecuado para hacer un buen arte, la respuesta de él era muy clara. Decía, lo que es bueno para el arte son los asuntos generalmente interesantes. ¿Y cuáles eran los asuntos generalmente interesantes para el arte en ese momento? Eran los ejemplos eminentemente de acción o sufrimiento heroicos, como por ejemplo los grandes acontecimientos de los mitos y de la historia de Grecia y de Roma, así como los acontecimientos capitales de la escritura. De manera que eso definía lo que era o no el buen arte. De manera que por eso el arte por mucho tiempo estuvo cerrado a la pintura histórica, por ejemplo, y un bodegón no era importante. Otro tipo, o un arte de tipo, por ejemplo, como los campesinos de Milet, no era importante. U otros tipos de temas que quedaban por fuera. Lo bello es cómo el arte, a medida que las generaciones van entendiendo o vamos entendiendo, vamos ampliando esa frontera de lo que es bueno para el arte. Así, en esa entrada a la contemporaneidad, algunos artistas, como los de la escuela inglesa, se dan cuenta de que la idealización del ser humano, la idealización del cuerpo, no es lo que realmente interesa, sino que somos unos seres que también nos preocupa, nos conmueve el hecho de que el cuerpo envejece, de que el cuerpo tiene granos, tiene poros y que huele también a feo cuando sudamos, y que sencillamente todo eso constituye un tipo de belleza de las cosas. El arte, entonces, de esa manera, por una interpretación que están haciendo los artistas de su época, porque los intereses son otros,
Entonces, también el sentido de percepción y de interpretación se va ampliando. Esa es una de las cosas maravillosas que uno dice nos ha tocado vivir. Y cómo los medios de comunicación, los niveles de sofisticamiento de la fotografía, el poder creer en esa otra belleza de los objetos viejos, de los objetos encontrados, o del desbaratamiento, o la reconstrucción también, tanto de ideas como de objetos, nos abre, también en cierta manera nos forma de otra manera, como que nos alfabetiza, nos hace seres, digamos, con unos niveles de ampliación de la mirada muy diferentes. Eso es precisamente lo que asombra, ¿no? Y que de alguna manera garantiza que el asombro no se agote, que la capacidad de conmoción, que es tan importante para la experiencia artística, no se agote, ¿no? Y que podamos seguir de alguna manera teniendo esa experiencia maravillosa. Maestro Diana Consuelo Barragán, esta hora ya tiene habilitado el micrófono, entonces. Sí, hola, buena tarde para todos. Es que, bueno, había perdido el Hola, audio Diana. por un momento, me sacó el Zoom del espacio. Primero, pues agradecer mucho realmente por este espacio que se abre para tener como unos espacios de conversación, tanto académico como personales, ¿no? Mi aporte sería un poco más desde la oportunidad que hay en el arte para expresarnos y para poder manifestar también de cierta manera nuestros malestares, ¿no? El arte es algo que yo pienso que nace y está en nuestra historia y en nuestra sociedad, pues por la propia necesidad que tiene el ser de manifestarse de una u otra forma. Entonces, en el arte encuentran muchas personas una forma de sublimar o de poder, de cierta manera, manifestar todo este sentir que tienen muy dentro, arraigado, que de pronto, pues, en otros escenarios no pueden manifestar. Y por esto, pues, nacen todas estas posibilidades de expresión, que son las que realmente permiten también una manera de catarsis también, porque no solamente se consigue un proceso hablando o un proceso teniendo otro tipo de actividades liberadoras, sino que el arte también es una posibilidad para muchos, ¿no? Inclusive cuando se considera que no se cuente como con esa aptitud o con esas habilidades para pintar, ¿no? En una oportunidad tuve una conversación con el profesor Germán y él me hablaba de que cualquier persona podía llegar a tener este tipo de expresión en el arte, simplemente pues con un proceso de entrenamiento y disciplina que le permita también encontrar aquí la respuesta para expresarse, ¿no? Entonces esto me pareció bien interesante porque todos estamos constantemente y permanentemente en la búsqueda de cómo liberar toda esta tensión, de cómo sacar todo esto que nos molesta en algunas oportunidades, que nos duele, que nos afecta. O sea, todos estamos buscando un camino siempre. Entonces, poder encontrar en el arte una respuesta a lo que necesitamos, pues realmente pienso yo que es una herramienta que pues toda una sociedad entera debe tratar de mantener. O sea, es algo que no se puede perder en el camino porque pues uno a través de la historia ve e identifica que esto es algo que viene con una trayectoria. Es una manera también el arte de que nos vayan mostrando cómo funciona la vida. O sea, desde aquí también nosotros nos reinventamos y construimos nuestra propia realidad. Entonces yo pienso realmente que el arte es un escenario demasiado relevante para esta sociedad que tiende cada vez a estar más limitada porque no encuentra la manera de expresarse. O sea, no encontramos la forma de manifestarlo, pero tampoco nos preocupamos por explorar en qué escenario podemos hacerlo. Entonces pienso yo que el arte es realmente una herramienta vital para todos los seres humanos, tanto como para el observador, como para el que de pronto se integra mucho más en el proceso de construcción también, porque es que
la persona que observa también logra identificarse con esta pintura y de cierta manera, o con esta forma de arte, y logra, al identificarse, logra también de cierta manera evocar todo este malestar que puede tener interno y puede encontrar inclusive muchas veces respuesta a muchas de las preguntas que puede estarse planteando. Entonces, para mí sí realmente me parece maravilloso que se toquen estos temas, que se le entreguen a las personas otras formas también de construir su realidad y de más allá de construirla, de poder entenderla, ¿no? Porque nosotros tenemos una tendencia a sumergirnos en lo malo, a sumergirnos en las malas experiencias y a quedarnos de cierta manera atrapados o encapsulados en este episodio de nuestra vida. Y pues esto realmente termina obstruyendo todo nuestro proceso y termina limitando también este proceso de ser humanos, ¿no? Que es básicamente pues lo que yo pienso que el arte nos muestra. O sea, el arte en todas sus manifestaciones lo que busca siempre es un camino para todos, una respuesta y una forma de liberación también. Entonces, muchas gracias, de verdad, he estado súper atenta y me ha gustado bastante el espacio. Fíjense que lo que dice Diana, la doctora Diana, me fascina porque ahí hay un meollo del asunto supremamente importante y es de qué manera el arte es siempre un acto político. Fíjate lo que ella dice, ¿no? Como un estado de, un mecanismo donde podemos manifestar ese malestar, ¿cierto? Que como seres humanos sentimos y como era una forma de conectar. Resulta que cuando ella hablaba me hacía recordar momentos especiales de mi vida, de mi formación. Cuando yo salí de la Universidad Nacional, de la Facultad de la Universidad Nacional, hacía pinturas llenas de cosas. Y yo después lo entendí con un poco de arrogancia, ¿no? Como yo quería que una pintura tuviera muchas cosas para que fuera muy interesante. Cuando me confronté con eso en la Academia de Londres, en Chelsea College, ellos me confrontaron de una manera completamente diferente. Si en la Universidad Nacional la idea de la pintura interesante tenía que ver con mucha textura y muchos elementos plásticos que interesaran, en la academia inglesa la política era completamente diferente, menos es más. Estaba muy enraizada en la cultura oriental, donde incluso el vacío tiene contenido, ¿no? Y también es un acto político, es una forma de negar también y de ocultar. Mi pintura cambió completamente por enfrentarme a dos culturas diferentes. Cuando salí de la facultad de la Academia de Londres, yo definitivamente la pintura se volvió muy poquito. Es decir, hacía unos grandes telones gigantescos de 3 metros por 3 metros en los que colocaba muy poquito. Y muchas veces había una planta, por ejemplo, un árbol de guanábanas, o un animal, unas gallinas, o un personaje sin paisaje, en todo ese vacío de la tela cruda, y eso curiosamente incomodaba. Algunos estudiantes, compañeros en la facultad me decían, Germán, ¿estás seguro? Yo le decía, sí. ¿Por qué me preguntas? Decía, porque parece un mal gaste de tela, porque sencillamente pones demasiado tela para pintar poquito. Entonces había un malestar en ellos, una incomodidad, algo no estaba bien, pero para mí se volvía precisamente un punto de entrada, un punto de lectura, algo que precisamente movía el piso al espectador para que se preguntase por qué no existe el paisaje, por qué no está el paisaje. Fíjate que eso tuvo dos circunstancias muy diferentes y muy bellas para mí ambas. Por un lado, eso de la tela vacía se me ocurrió porque estando en el sur de Alemania, yendo hacia Praga, para mí la experiencia de la nieve era diferente, y lanzarme a botes por una montaña llena de nieve blanca, para mí las cosas pequeñas adquirían una dimensión impresionante, porque estaban rodeadas de nada, porque estaban rodeadas de vacío, y digamos que en cierta forma la importancia de las pequeñas cosas se focalizaba, adquiría potencia. Cuando llegué de nuevo a Colombia,
yo identifiqué esa relación del paisaje alemán desde otro punto completamente diferente. Para mí, en Colombia no podía haber paisaje sencillamente porque era un paisaje inseguro, porque cuando no se podía salir al campo. Recuerdan ustedes, los que pudieron vivir esa generación, creo que los y las muy jóvenes, ¿no?, que existía la pesca milagrosa, de que las personas eran abordadas en las carreteras que iban de aquí a la costa por los guerrilleros, eran secuestradas y muchas veces asesinadas. Entonces era un paisaje en cierta forma negada, y mire cómo toma un contexto completamente diferente el significado de un elemento como ese, ¿no? Como el del espacio aparentemente vacío, ¿sí? Hasta el vacío contiene, se podría decir, ¿no? Entonces, por ausencia, por presencia de la ausencia, también se comunica o se interpretan cosas, y eso es muy bello. Entonces, los actos son actos políticos por presencia o por omisión, pero siempre que hacemos un acto creativo, por pequeño que éste sea, es un acto de elección, por lo tanto es un acto político. Entonces, el arte por sí mismo es político, y más cuando se hace con criterio en una sociedad como la que estamos viviendo, donde la negación precisamente de la expresión y el anulamiento de la identidad y de las personas y de las culturas es el pan diario de cada día. Termino precisamente como si estuvieran llamadas las frases, con una frase, una tercera y última frase de el librito, el famoso librito de las 101 cosas. Dice: todo arte es político. Las decisiones que tomes a la hora de representar algo y el medio que elijas para hacerlo serán siempre susceptibles de ser interpretados en función de sus implicaciones políticas. La elección de vaciar una obra de todo contenido social explícito dice tanto del mundo del autor y de sus aspiraciones como una obra que aspire abiertamente a lograr objetivos políticos. Todo arte refleja una toma de posición, tanto por omisión como por adhesión. El mundo que describe tu obra es el mundo que tú, como creador, promueves. Perfecto. Como poner a prueba la capacidad de asombro, no solamente lo que es más, sino con lo que es menos, ¿no? Maestro, Andreina, aquí, vamos a habilitarle el micrófono para que le haga la pregunta, ¿sí? Andreina, por favor. Bueno, no era micrófono, era un aplauso por lo que el maestro acaba de culminar la reunión con esa máxima, con esa explicación tan bonita del arte, de todo lo que se hablaba en esta charla. Ah, no, pero decías algo, decías que por qué pensaba que la nieve era algo que no representaba paisaje. La estaba haciendo Luis Camargo, pero parece que no lo introduce para todos, que por qué pensaba que la nieve era paisaje. Preguntaba a Luis. Ah, Luis, entonces, a ver. Habilitémosle el micrófono a Luis. Tiene las preguntas de la nieve. Vale. Es diferente a la que usted expone. Usted dice que para ese caso no era paisaje para ti, pero yo le cuento que la primera sensación que tuve en mi primera nieve que vi aquí en Canadá fue que me dio ganas de tomarme una fotografía y compartirla con los colombianos, y a mucha gente le agradó, le pareció paisaje. Yo no sé por qué tenemos esos dos conceptos opuestos, maestro. No, Luis, me parece hermosísimo lo que acabas de decir. No, esto es probable que me haya expresado mal. No, para mí la nieve también es paisaje. Precisamente es tan paisaje porque tenía ese poder sublimador, ese poder focalizador y revelador de la nieve, por su capacidad, por su sencillez, por su aparente vacío de focalizar y potenciar las cosas. Es eso desde el punto de vista que yo lo veía. Fue el potencial que yo vi y la belleza que vi en esa lectura. De manera que yo comprendí con la nieve que las cosas no tienen que estar abundantemente llenas para decir algo, sino en su sencillez, en la magnificencia, en la amplitud de un paisaje, la creación o los elementos cobran un mayor protagonismo y un mayor poder de dicción. Eso me recuerda muchísimo a algunos paisajistas de los románticos alemanes,
hay uno que se llama Anton Koch, que es más o menos cercano a la generación de Caspar David Friedrich. Si Caspar David Friedrich tenía la capacidad de colocar estos personajes de espaldas al espectador y de frente al paisaje imponente, no sabía comprender esa santidad, esa espiritualidad inherente al paisaje en la relación que establece el hombre con su magnitud. Pero Anton Koch se diferenciaba de Friedrich en que hacía unos paisajes gigantescos, generalmente de grandes montañas o de cascadas, y colocaba unos seres diminutos en primer plano para generar precisamente ese contraste, esa oposición entre la existencia humana frente a la grandilocuencia de un paisaje, de una naturaleza perdida en el pasado. Esa idea de ese romanticismo, de esa línea de horizonte perdida. Pues bien, para mí la nieve fue un poco eso, fue esa capacidad de asombro de poderme ver en mi propia alegría, en mi situación casi infantil de alegría, de descubrirme en esa maravilla del blanco. Y como los objetos, una pequeña casa perdida allá entre la nieve, su color era magnificado, su presencia era absolutamente focalizada. Entonces no es que esté en contradicción, creo que estoy de acuerdo contigo, Luis. Gracias. Muchas gracias, maestro. Solamente le complemento que cuando aquí cae la nieve, yo veo a los niños que juegan con más alegría. ¿Por qué? Es un incógnito. Sí. Tú sabes que en los parques de Berlín, una costumbre que hay en Navidad y en enero, es que los niños salen a jugar felices con lo que llaman estos trineitos pequeños, no sé cómo es que los llaman, que se ven los niños absolutamente felices en el blanco de los parques y van dejando el dibujo negro de la tierra que se descubre con el paso del trineo. Ellos van dibujando a medida que se desplazan entre la arena al descubrir la tierra. Bueno, muy amable, maestro. A ti. Maestro José Germán, veo dos detonantes en su vida. Uno, de niño, con esa arcilla blanca, como usted lo dice, ¿sí? Y el otro con la nieve. Dos momentos donde el blanco es muy importante y que le dan una lección de vida súper importantísima, porque ahí se genera una cantidad de lecturas que uno puede hacer de sus obras. Tuve la oportunidad de ver, incluso guardo la postal de esa obra en la que hay un árbol, una rama con una guanábana y hay un personaje que está parado al frente y eso es toda la obra, ¿sí? Sí. Pero sí lo pone a pensar a uno muchísimo y pone lo importante de esa lectura es que permite que la capacidad de asombro de uno no solamente está en esas grandes cosas con contenidos atiborrados, sino en la simplicidad, ¿no? La lectura igual, a veces una palabra dice mucho más que un texto grande, ¿no? Miguel, lo que acabas de decir es increíblemente bello. Mire, una cosa que yo pude experimentar en mi proceso artístico fue entender que el espectador no es ninguna persona ignorante, que es una persona, por el contrario, creativa y que precisamente complementa y construye la obra. Por lo tanto, el artista, y esto lo pude expresar un día en un consejo de programas del IPET, y tiene que ver con la muerte del autor, ¿no? Lo expuesto por Roland Barthes y que está relacionado con la capacidad del artista de saber morir, de saberse sacrificar en cierto momento y dar lo menos posible para que el espectador pueda activarse y pueda crear y pueda imaginar. Resulta que, por ejemplo, cuando yo en una pintura dejé la tela totalmente vacía y solamente coloqué como 3 gallinas negras, 3 gallinas que se miraban entre sí como en una ronda, pero con esa mirada diagonal que tienen las gallinas cuando están como curiosas, eso le generaba al espectador, ¿qué está pasando? Decían, ¿por qué estas gallinas están solas? ¿Por qué no tienen paisaje? ¿Y por qué están en la incertidumbre? Eso activa las posibilidades imaginativas del espectador. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno cree que como artista se las sabe todas y que en la pintura o en la obra artística tiene que darlo todo. Uno da unas pistas, pero realmente es mucho más potente lograr o permitir que los espectadores construyan
imaginen incluso diversas interpretaciones de la misma obra, y eso es algo que el arte contemporáneo nos legó, ¿no? Nos permitió entender. Decía, para terminar, Stéphane Mallarmé escribió un poema que se llama El Bouquet, que es como el ramo de flores, ¿no? Y él le mandaba a Stéphane Mallarmé, le enviaba a un amigo que era, se me está olvidando en este momento, en una carta a un amigo, escritor, a Émile Zola, le decía que el poeta debería saberse eliminar en su propio estilo y en su influencia en la poesía para permitir que realmente ese ramo de flores pudiera ser realmente el ramo de flores, no imponerle su categoría de genio. Perfecto, sí, es verdad. Roger quiere participar, ya le habilitamos el micrófono. Roger, por favor. Roger. Creo que tiene como problemas con su micrófono. Ya, es que no me has habilitado. Maestro, para hacer también como un aporte en cuanto a la obra y cómo la obra, digamos, genera una gran cantidad de posibilidades, ¿no? Y a veces pienso que cuando se está desde la parte teórica, tratando de comprender la obra y de, digamos, llegar a esa verdad, siempre cae uno como en ciertas erratas, ¿no? Porque pues la obra también tiene una posibilidad simbólica que genera unas diferentes, digamos, apropiaciones y experiencias sensibles a partir de las experiencias de vida del espectador. O sea, digamos que ese diálogo un poco del que habla Gadamer en la actualidad de lo bello, ¿no? Cuando habla de que cuando una obra, digamos, tiene o se dota de elementos estéticos bastante notorios, la obra se va actualizando. Pero en realidad uno cuando empieza a ver, la obra se presenta es como un juego de lenguaje. O sea, la obra en realidad es una expresión de lenguaje concreta donde el espectador empieza a encontrar muchas cosas que incluso están dentro de sí mismo, pero que no había tenido la posibilidad sensible de tenerla, sino que la obra le da la posibilidad de encontrarla. Y eso es digamos, de una de las cosas más hermosas que tiene el arte, cuando se hablaba un poco de lo inútil, ¿no? De esa inutilidad del arte también como pues, en relación con la funcionalidad concreta del mundo. Y cuando uno se da cuenta que en esa experiencia estética que posibilita, digamos, las expresiones artísticas en diferentes, digamos, de denominaciones o expresiones, pues da lo más importante que es realmente el encuentro de ese humano consigo mismo, ¿no? A través de ese lenguaje que le representa la obra y la obra, en realidad, y el arte, quienes estamos un poco cercanos y quienes nos gusta, es una expresión de vida. Y esa reanimación del lenguaje es vital. Y pienso que en estos tiempos, digamos, un poco apocalípticos, el arte puede encontrarnos y darnos unas respuestas que a veces nosotros no sabemos que tenemos las preguntas, pero que al encontrarnos con la obra, las hace posible y en realidad nos da vida. Sí. Gracias. Roger, sí me están oyendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Roger, lo que dices es absolutamente hermoso y clave en el desarrollo y en la formación de los artistas contemporáneos, en el tiempo que nos ha tocado. Es increíble realmente cómo una obra de arte puede comportarse como una pieza casi mágica, activadora. En cierta forma el arte tiene magia, es un acto de magia también, porque tiene la posibilidad de activar procesos, incluso memorias, incluso imaginar cosas inexistentes, aparentemente, en los espectadores. Entonces, fíjate que aunque a uno le enseñaban, yo me acuerdo que en alguna clase de escultura en Londres, un profesor le decía a una estudiante, le decía, oye, tú tienes que tener cuidado de saber controlar hasta dónde quieres llevar los contenidos, porque tú me dices que esto habla de la piel y del ser humano en
en unas capas que les quitas a una mesa y las suspendes en el espacio, pero como untas de brea las paredes. A mí me está hablando es de algo por allá de la bomba atómica y de no sé qué, porque mira que la silla se está deconstruyendo y se está volviendo como un tótem. Y en cierta forma le estaba negando esas otras posibilidades de lectura. Pero lo precisamente hermoso de esa anécdota es que el mismo profesor estaba negando algo que él estaba reinventando a partir de lo que la estudiante le estaba mostrando. Entonces, lo verdaderamente mágico es eso. Lo bello es cómo un espectador puede entrar a sentirse tocado o sencillamente no. Sencillamente de pronto ni le interesa y es absolutamente válido. Las obras de arte no están condenadas para que todo el mundo se sorprenda y diga qué genialidad, ni para que todo el mundo se reinvente en ellas. Hay obras que sencillamente pueden no llegarle a nadie y eso es absolutamente válido y posible, porque los seres humanos en las posibilidades de constructos que hemos tenido, culturales que hemos tenido a partir de nuestras infancias, de nuestras familias, de la información, de lo que leemos, de lo que estudiamos, pues imagínense la cantidad de universos. Entonces, yo tuve una experiencia reveladora en ese sentido, y es que alguna vez hice una tela gigantesca en la cual hice un pequeñito dibujo en todo el centro y sencillamente era un pequeño superhéroe mexicano que trataba de representar el santo, un superhéroe que existió en los cómics mexicanos, pero lo coloqué todo de bilucho sobre una pequeña mesita que se estaba como cayendo. Y yo traté de hacer un autorretrato porque me sentí ante tanta avalancha de imágenes y de obras importantes en Europa, y especialmente en la National Gallery. Yo dije, mierda, pero es que, ¿yo qué hago? O sea, yo provinciano acá en estos museos con tanta cosa magnífica, ¿yo qué hago? Entonces para mí fue como un acto de contrición, de rebeldía, de un poquito de timidez también. Dije, no, pues me voy a dibujar un poquito débil, impotente ante tanto espacio en medio de esa tela, como un pequeño héroe de bilucho. Pues imagínate que yo lo planteé como un autorretrato, pero para los profesores, ellos leían otra teoría sobre los superhéroes latinoamericanos versus los superhéroes norteamericanos, ¿no? Esa comparación de los superhéroes invencibles que provienen de Grecia y que terminan en los cómics de Marvel norteamericanos frente a los superhéroes latinoamericanos que políticamente mueren, ¿no? Mueren de viejos y mueren porque se enferman, no son eternos, absolutamente frágiles. Entonces, fíjense que ellos empezaron a construir una cosa que también era muy bella de esa relación cultural, ¿cierto?, entre Norteamérica y Latinoamérica, pero cuando expuse la obra en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, en una exposición individual que hice por allá en 1998 tal vez, yo vi a un espectador frente a la pintura y decía, pero no entiendo. Entonces, cuando supo que yo era el autor de la obra, me preguntó, dijo, por favor explíqueme qué es esa obra, porque lo único que yo veo ahí es un personajito de bilucho cayéndose de una mesa. Le dije, pues eso es, absolutamente. Esa es la primera intención que hay al hacerlo. Dijo, de verdad, por Dios, entonces sí entiendo de arte. O sea, era una cosa muy cómica, porque es eso, ¿no? Cada quien lleva a las dimensiones que quiera, desde las posibilidades poéticas, políticas o vivenciales que cada quien posibilite en una imagen. Uno se reconstruye como le parezca en las infinitas posibilidades de imágenes y de experiencias que hay en la vida. Y eso es la maravilla del arte, que nos da la oportunidad de eso, de poder expresarnos sin necesidad de tener como un límite de eso que nosotros podamos imaginar con lo que estamos observando, ¿sí? Es fantasear también, ¿sí? Nunca un artista se va a sentir agredido porque hayan otras lecturas totalmente diferentes a las que él haya querido proyectar. Claro, imagínate un fenómeno contemporáneo en los museos europeos que les ha tocado hacer. Como las obras clásicas tienen unas lecturas muy estrictas, ¿no? Porque a veces son narrativas bíblicas o históricas,
pues digamos que en cierta forma ellos tienen esas colecciones inmensas de obras que tienen unas lecturas sobre las que siempre se escribió en los libros de historia del arte, y los guías en los museos pues llegaban y te daban los audífonos y te contaban la historia, decían, esta es la representación de Sansón y Dalila, Rubens quiso mostrarlo de esta manera, ¿no? Pero ante ese agotamiento de lecturas de las obras, esos agotamientos estáticos de las obras, ¿sabes qué les tocó hacer? Colocar obras diferentes unas junto a otras para generar lecturas diversas. Entonces, ese Sansón y Dalila, puestos frente a otra obra contemporánea, puede adquirir unas lecturas completamente diferentes, o junto a los objetos de Napoleón en Versalles, en el Palacio de Versalles, pueden tomar otras lecturas, porque las relaciones que establecemos entre las piezas generan otros intereses políticos o culturales. Los museos, en cierta forma, se han visto ante el desafío de tener que generar otras lecturas a partir de aquellas obras que estaban tan estáticas en sus lecturas. Maestro, pues se nos ha agotado el tiempo, pero creo que quedamos pendientes, como siempre, con estas conversaciones del arte, como de otra tertulia y con otras, ¿sí? Sí. Porque tertuliar como el arte como forma de vida es como para un tema infinito, ¿sí? Sí. Quiero decirle que ha sido un placer tenerlo con nosotros en esta tertulia. Muchas gracias. Y nos despedimos sin antes decir que mañana tendremos aquí invitada a Clemencia Hernández, otro referente, ¿sí?, de la plástica santanderiana. Sí, claro, la maestra Clemencia la conozco. Sí, entonces cordialmente invitado para que mañana nos acompañe también y que nos siga dando como estos aportes que nos ha podido brindar en el día de hoy. Y agradecer especialmente a todas estas personas que han participado en nuestra tertulia, ¿sí? Miguel Ángel, perdona, te interrumpo un segundito. Sí, qué bonito lo que están haciendo, que muestren sus rostros para conocerlos, quiénes están. Sí, mire, está José Luis y Ana Consuelo. Luis, ¿cómo estás? No sabía que eras tú. Y mira que César Reina está ahí, fue mi estudiante el semestre pasado. Maestro, le digo que esta tertulia está grabada y va a estar colgada en YouTube. Entonces, a partir de ya mañana por la tarde la podremos estar consultando y viéndola. Porque... Uy, qué miedo, y si no hablé bonito. No, estuvo muy bien, maestro, y yo creo que esto es como una evidencia y de dar a conocer tanto en su vida personal como en su vida artística a los protagonistas de nuestro quehacer cultural, ¿sí? En Santander, genial, Colombia. Qué bonito, muy bien. Es un documento, ¿sí?, que estamos creando para que lo podamos consultar a futuro. Por eso esto no queda solamente en esta tertulia del día de hoy, sino que lo invitamos muy formalmente a que a futuro pueda tener otra tertulia con nosotros, porque tenemos muchísimo que aprender. Hay muchos temas, sí, hay muchos temas. Chévere. También está ahí César Reina, que acaba de conectar su cámara. Muy bueno, muy buen estudiante, lo estuve en procesos pictóricos y hizo unas cosas. Bien. Luis Camargo, que es nuestro egresado Luis, que está desde Canadá, pues. Luis, ¿tú estás en Canadá? Sí, está en Canadá. Señor, aquí... Chévere. Quiero conocer Vancouver. Es de lo más bonito, ¿no? Es de la parte más bonita que hay en el Pacífico. Esto me han dicho. Un conjunto de islas que ahí usted se divierte para que pinte de lo lindo. Y tiene mucha tradición de China, ¿no? Allá llegaron muchos chinos empresarios y constructores, creo, no sé. Bueno, los chinos vinieron a construir el ferrocarril del Pacífico al Atlántico y ellos se quedaron, como siempre, a ellos les gusta quedarse donde van. Sí. Bueno, nos quedamos con las ganas de ver a Roger, que participó muy activamente en esta tertulia. Sí, Roger. A Diana, sí. Andreina. A la doctora Ana María, pues muy chévere. Sí. Carlos. Carlos también fue estudiante, fue alumno mío el semestre pasado. Sí, pero de todas maneras, complacido, maestro, y espero que nos veamos pronto. Y muchas gracias, muy amable. Por haber aceptado ser nuestro invitado y protagonista en esta tertulia de hoy. Gracias a ti por la invitación, muy amable. Maestro, y a todos por estar. Nos estamos hablando. Muchas gracias a todos y suerte. Chao.